veía que sus miradas sentado frente a las alcancías del templo, como depositaban muchas monedas algunos ricos, y luego vio que a una pobre viuda dos moneditas tan solo echó. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Reflexión del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, obispo del Guaviare. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Por eso cada semana meditamos el Evangelio, porque hacerlo es no solamente oír la palabra del Señor, sino llevarla al corazón, guardarla para cumplir lo que nos pide. Meditamos hoy en San Marcos, en el capítulo 12, versos 38 a 44. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa pobre viuda no dio de lo que sobra, es rica en generosidad. Esa pobre viuda dio lo que los demás no pueden dar. Los escribas eran hombres sabios, encargados de estudiar la ley de Dios y de comentarla. Hoy el Señor acusa no solo a algunos de ellos, sino también a todos los que abusan del poder espiritual, y los acusa de 5 pecados detestables: la ostentación, la vanagloria, el egocentrismo, la voracidad y la falsa piedad. Los que así obran tendrán una sentencia más rigurosa, pues abusan de la autoridad que les ha sido confiada en vez de ejercerla como un servicio. El abuso de la autoridad espiritual ha hecho mucho mal, y erradicarlo exige actitudes concretas, tanto de parte de los líderes pastorales como de los fieles. Aquellos que hemos sido constituidos en autoridad, debemos recordar siempre que cualquier asomo de ostentación es una bofetada a la miseria de los pobres, y que la sencillez es la virtud de los hombres grandes, que valoran más el contenido de su ser que el fulgor de su apariencia. El hombre de Dios sabe que la auténtica belleza es el esplendor del bien y de la verdad que habitan en su corazón, que lo demás no es más que adorno estético. El auténtico hombre de Dios es discreto, se aleja de los escenarios que aplauden su grandeza y de los falsos seguidores que explotan su vanidad con la adulación. Y esto porque sabe que quien se dedica a exaltarse a sí mismo arruina la esencia de su vida, pues fuimos hechos para darnos, para donarnos y para que la gloria sea dada a aquel de quien hemos recibido todo, solo Dios. San Pedro en su carta nos invita a conjurar la tentación de la voracidad y del abuso, pidiéndonos que cuidemos del rebaño de Dios que ha sido puesto a nuestro cargo, de buena voluntad como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana, comportándonos no como dueños y tiranos de los que están a nuestro cuidado, sino procurando ser ante todo un ejemplo para ellos. Pero también los fieles que se acercan deben recordar que solo uno es el Señor, solo uno es el Maestro, el Jefe, y ese es Jesús. No pueden los fieles endiosar a ningún ser humano, por grande que sea el título que ostente o el carisma que pueda tener. No pueden someterse de modo irracional a su voluntad, ni pensar que la gratitud por los favores recibidos exige tolerar la manipulación indebida. Deben tener siempre claro que la propia dignidad no se negocia. Tampoco pueden dejarse someter por miedo ante nadie que recurra a la amenaza de los castigos divinos, pues Jesús mismo nos pide desterrar el miedo en nuestra relación con Dios y fundarnos en el Dios que nos atrae desde el amor,
y que nos serena con su ternura y nos invita a salir de nuestras postraciones más con la suavidad de su propuesta que con el terror de su amenaza. Frente al riesgo de explotación económica, deben los fieles recordar que si bien hay que contribuir para el sostenimiento del culto y de quienes lo ofrecen, cada uno da de acuerdo a su capacidad. En el Evangelio de hoy, los ricos daban de lo que les sobraba, la viuda pobre de lo que necesitaba para vivir. Pero ante los ojos de Dios, que tienen unas matemáticas distintas a las nuestras, la ofrenda más valiosa fue la de la sencilla mujer. Aunque debemos aportar para el sostenimiento de las estructuras de evangelización, el cielo no puede comprarse con dinero. Él es un regalo, un don, una dádiva generosa de su dueño, aunque sea también cierto que el Señor valora aquello que dimos para que otros tuvieran una vida más digna, una vida mejor. Los líderes del pueblo de Dios debemos, pues, erradicar todo gamonalismo en nuestros acercamientos pastorales, y los fieles deben evitar todo comportamiento servil que los haga vulnerables. Somos hermanos que caminan bajo la dirección de un mismo Dios y Señor, en oficios y carismas diversos, eso es cierto, pero al fin y al cabo, con una común dignidad. Somos hijos de Dios y con un parentesco espiritual único, somos hermanos entre nosotros. Esta historia es bien importante, por eso Diosito quiere que te la aprendas, pues. Jesús sentado miraba al pueblo echar su dinero al arca de las ofrendas para el servicio del templo, al arca de las ofrendas para el servicio del templo. Miraba a los ricos echar mucho dinero con toque de trompeta y espíritu altanero, pero una pobre viuda que todos ignoraban echó 2 moneditas de muy poco valor. Poquito lo que daba, poquito lo que daba, pero con mucho amor. ¿Te quedó algo en el bolsillo? A la viuda no le quedó nada, y lo hizo por puritito amor. ¡Órale! A sus discípulos dijo: esa pobre viuda ha dado más que todos los que han visto entrando al templo sagrado, más que todos los que han visto entrando al templo sagrado. Pues todos han echado de lo que les sobraba, alguno presumía y el otro le alababa, pero ella lo dio todo en su humilde pobreza, pues nadie entrega nada si no hay algo mejor. Por eso su riqueza, por eso su riqueza.